El proyecto inicia bajo el título de Integrales Múltiples, por lo que Francis, Darinel y yo, Kelvin, decidimos tomar esto como punto de partida. ¿Qué son las integrales múltiples? Para esto, obviamente, fuimos a la fuente más confiable, el libro de cálculo de varias variables, en este caso el de Thomas. Sí, qué chiste. Fuimos a Wikipedia, en búsqueda de una definición básica. Pero esto no era suficiente, porque sabemos que en matemáticas la mejor forma de entender un concepto desde lo más básico es con la idea intuitiva. Para esto fuimos a la plataforma de Khan Academy, donde mediante videos se nos fue explicada la idea intuitiva de las integrales múltiples, con dibujitos y todo. Y una vez obtenidos definición más idea intuitiva, pues podíamos volver al libro a estudiar. Claro, con algunos adicionales, porque Thomas a veces es un poco complicado de entender, pero ese no es el tema. Luego de esto pasamos al desarrollo del proyecto, donde teníamos una serie de ejercicios que distribuimos de manera que a cada quien le tocara al menos uno de cada sección. Utilizamos WhatsApp como vía principal de comunicación, también diferentes recursos como GeoGebra, principalmente para graficar, y al principio fue un poco complicado. Wolfram Alpha, que no voy a negar, será muy útil para tareas futuras. OBS Studio, un capturador de pantalla con muy buena calidad, y el viejo y confiable PowerPoint. Luego de esto subimos los videos a YouTube, a nuestro canal Matemática Aprobada. Pueden echar el ojo más tarde. Y nos faltaba la presentación final. Para esto necesitábamos una idea, por lo que decidimos revisar el documento con los detalles del proyecto y encontramos un fragmento muy interesante, la idea perfecta. Porque claro, para nosotros los ingenieros, la parte más esencial de todo este estudio de las integrales múltiples es nada más y nada menos que las aplicaciones de las integrales múltiples, presentado por el equipo de Matemática Aprobada, bajo el siguiente temario. Número 1. Uso de las integrales en el cálculo de áreas, presentado por mí. Número 2. Papel de las integrales múltiples en la localización de centros de masa, de lo que hablará Darinel. Número 3. Cálculo de momentos de inercia, por parte de Francis. Y por último, el uso de las integrales en el cálculo de probabilidades, presentado nuevamente por mí. Dicho todo esto, empecemos. Bien, el primer tipo de aplicación que veremos de las integrales múltiples, específicamente de las integrales dobles, es en el cálculo de áreas, donde tenemos lo siguiente: el área de una región plana o el área de una superficie. Esta sería, por ejemplo, el área de una región plana. Aquí vemos una región de forma cuadrada en el plano XY. Y aquí esta superficie, donde el área la tomaríamos como, imaginemos que dobláramos esta superficie, sus dos lados los extendiéramos de manera que queden como si fuera una región plana sobre el plano XY, al igual que esta, donde podríamos calcular su área. Esto se hace mediante las siguientes fórmulas. Esta que la vimos en los videos del canal. El área es igual a la integral doble sobre la región de la función f de x, y, que se iguala a 1 por el diferencial de área. Y esta fórmula de aquí, que en nuestro caso, en la literatura que usamos, que es el libro de cálculo de varias variables de Thomas, no nos menciona eso en el capítulo de integrales múltiples, sino más adelante. Por lo que en este caso, lo que nos concierne es esta parte de aquí, el área de una región plana. Entonces, veamos el siguiente ejercicio. Tenemos esta gráfica de aquí, donde tenemos dos circunferencias, una circunferencia de radio 1 y una circunferencia de radio 2. Entonces, lo que queremos es el área, esta parte sombreada de aquí. Lo que proponemos para hacer eso es que podríamos primero calcular la mitad, esta parte de aquí, y multiplicarla por 2. ¿Cómo determinaríamos los límites de integración?
pues imaginando un segmento dirigido que venga de manera horizontal y entre aquí en esta parte de la función, que sería la mitad de la circunferencia de radio 1, y saldría por aquí en la mitad de la circunferencia de radio 2, por lo que los límites de integración estarían dados de esta forma: x, que entra en raíz de 1 menos y al cuadrado y sale en raíz de 4 menos y al cuadrado. Esos serían los límites de integración para x. Y en el caso de y, vemos que iría desde aquí, desde menos 2 hasta 2. Esos serían los límites para y. Entonces nuestra integral quedaría de la siguiente forma. Como dijimos, estamos calculando el área de la mitad, por lo que para obtener el área total lo multiplicaríamos por 2. Nos quedaría esta integral. Pero ¿qué pasa? Esta integral podría resultar bastante larga y complicada. Si la desarrollamos, veríamos que es una integral que se podría hacer por sustitución trigonométrica, en parte, porque después se extendería. Resultaría bastante larga. Pero, ¿cuál sería otro método para poder hacerlo y que no nos tome tanto tiempo? Pues utilizar el cambio a coordenadas polares. Como vemos, tenemos esta circunferencia de radio 1 y esta circunferencia de radio 2, donde podríamos decir que el radio empieza aquí, donde es igual a 1, radio igual a 1, como vemos aquí, y sale en donde el radio es igual a 2, donde esos serían los límites para r. Entonces, en el caso de el ángulo z, no tendríamos que multiplicar por 2, sino que podríamos calcularlo para la circunferencia completa. Tenemos el ángulo que va desde 0 hasta 2pi, ya que da una vuelta completa. Aquí tenemos el ángulo z, que va desde 0 hasta 2pi, por lo que nuestra integral quedaría de la siguiente forma. Esta sería el área de toda esta región aquí, pero dada en coordenadas polares, donde recordemos que el diferencial de área ahora se da de esta forma: r por dr por dz. Entonces procedemos a realizar el ejercicio. Lo primero que hacemos es calcular la antiderivada con respecto a r. Tenemos r aquí, por lo que la antiderivada de esto sería r al cuadrado sobre 2, evaluado desde 1 hasta 2. Entonces, primero evaluamos en 2 y restamos la misma expresión evaluada en 1. Tenemos aquí 2 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. Aquí tenemos 4, 2 al cuadrado es igual a 4 sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2, pues 1 medio. 4 sobre 2 menos 1 medio, pues tendríamos 3 medios, una constante, que saldría fuera de la integral y tendríamos esta simple integral de aquí. Entonces aquí hay un 1 que obviamente no se marca. La antiderivada de esto con respecto a z sería z, por lo que tendríamos 3 medios por z evaluado desde 2pi hasta 0. Perdón, desde 0 hasta 2pi. Entonces primero evaluamos en 2pi y le restamos la misma expresión evaluada en 0. Tenemos 2pi menos 0 y este 2 se simplifica con este 2 de aquí, por lo que tendríamos que el área es igual a 3pi. Una forma mucho más corta y sencilla de lo que nos hubiese tomado si la hiciéramos de la forma anterior, coordenadas cartesianas. En este momento vamos a resolver un ejercicio de masas y centro de masa. En este ejercicio nos pide buscar el centro de la región que pasa por esta recta y también que pasa abajo por esta recta. Entonces, para eso tenemos que preparar lo que es esta integral, pero primero debemos de conocer lo que son las fórmulas. Y nos dice que para buscar la masa va a ser igual a la integral doble de delta, que en este caso
viene siendo la densidad del objeto de delta por el diferencial de A. Entonces, en este caso, delta viene siendo lo que es la densidad, entonces la densidad va a ser igual a 1. Pero debemos de recordar que en X esto va desde 1 hasta 0. Decimos que la integral que va desde 1 hasta 0 y la otra integral que va desde X, que es la parte superior, hasta X cuadrado, que es la parte inferior. Y por la densidad, que es 1, por el diferencial de Y, por el diferencial de X. Ahora bien, ya que tenemos nuestra integral planteada, ahora solamente nos falta comenzar a evaluar nuestra integral para encontrar lo que es la masa. Ahora bien, si evaluamos A y decimos que la integral que va desde 1 hasta 0, 1 por Y es igual a Y, 1 por Y es igual a Y, que va desde X hasta X cuadrado. Entonces, el diferencial de X. Entonces, solamente nos falta multiplicar X por Y. Y en vez de poner Y, viene significando lo que es 1. Entonces, decimos que la integral que va desde 1 hasta 0, X por Y, eso va a ser igual a X. Y X cuadrado, podemos decir que es 1, va a ser igual a menos X cuadrado. Por el diferencial de X. Luego que tenemos esta parte, vamos a ver esta parte de aquí que no la vamos a necesitar ya. Luego que tenemos esta parte, entonces vamos a multiplicar lo que es el diferencial de X por cada una de las variables que tenemos aquí adentro. Entonces decimos que la integral que va desde 1 hasta 0, si multiplicamos, eso va a ser igual a X cuadrado sobre 2 a X cuadrado menos X cuadrado menos X a la 3, perdón, sobre 3. Entonces solamente nos faltaría lo que es evaluar esa integral para obtener lo que es la masa. Entonces decimos que eso va a ser igual a X cuadrado sobre 2 menos X al cubo sobre 3. Entonces decimos que eso va a ser igual, si evaluamos 1 y en 0, en este caso nos quedará 1 medio, en este lado, menos 1 tercio. Eso va a ser igual a 1 sexto. Ahora bien, ya que tenemos lo que es esta parte, que es la masa es igual a 1 sexto. Ok, ya podemos borrar esa parte. Ya que tenemos lo que es la masa, podemos buscar entonces lo que es el primer momento. Vamos a buscar el primer momento en X, que se busca de la siguiente manera, que es integral doble por Y por delta, que viene siendo en este caso la densidad, por el diferencial de A. Esa es la fórmula. Entonces, formamos nuestra integral nuevamente, como hicimos anteriormente. La integral que va desde 1 hasta 0 y la integral que va desde X hasta X cuadrado. Hasta X cuadrado. Ya que tenemos esta parte, ponemos, en vez de poner 1, porque si multiplicamos 1 por la densidad que es 1, Y por la densidad que es 1, perdón, va a quedar Y. Por el diferencial de Y, por el diferencial de X. Ahora bien, luego que tenemos esta parte, hacemos el paso que hicimos anteriormente, que es multiplicar el diferencial de Y por Y. Y decimos, eso es igual a Y cuadrado sobre 2. Ahora bien, luego que tenemos lo que es esta parte, esto va desde X hasta X cuadrado por el diferencial de X. Entonces decimos que esto es igual a la integral que va desde 1 hasta 0. Eso es el que da 3 sobre 2. Y esto es el que da 4 sobre 2.
a la 4 sobre 2. Ahora bien, por el diferencial de x. Ahora bien, luego que tenemos esto, solamente nos hace falta multiplicar el diferencial de x por cada uno de los valores que tenemos aquí. Entonces decimos, déjame ver esta parte aquí. No la vamos a necesitar en este momento. Entonces, decimos que el integral que va desde 1 hasta 0, eso es igual a x a la 4, perdón, aquí va a la 2. Entonces, es x a la 3 sobre 6 menos x a la 5 sobre 10. Y decimos que el integral nos quedará algo como dame otra parte, un poco más. Entonces esto sobre 10. Y eso sería igual, eso va desde 1 hasta 0. Eso sería igual a 1/6 menos 1 sobre 10. Eso es 10 menos 6 sobre 60. Me quedaría 4 sobre 60. Si le sacamos cuarto, viene siendo 1 y aquí viene siendo 15. Entonces, decimos que eso viene siendo el primer momento en x es igual a 1 sobre 15. 1 sobre 15. Ahora bien, ya que tenemos esta parte, ahora nos falta lo que es el primer momento en y. Entonces, el primer momento en y se calcula de la siguiente manera. Es igual, pero en vez de ponerle y, lo que ponemos es x, que viene siendo algo más o menos como esto. En y. La integral doble de x por delta, que viene siendo la densidad, por el diferencial de a. Entonces hacemos lo siguiente. Con mi integral de nuevo, de 1 hasta 0, y de x hasta x cuadrado. Ahora bien, luego que tenemos esto, recordando que la densidad es igual a 1, pero en vez de poner 1, como es por x, ponemos x. X por delta y por delta x. Entonces decimos, hacemos lo que hicimos anteriormente, eso va de 1 hasta 0, eso va a ser igual a xy, x y y, que va desde x hasta x cuadrado, por el diferencial de x. Luego que tenemos esta parte, entonces solamente donde está la y ponemos la x y luego hacemos el producto. Decimos que la integral que va desde 1 hasta 0, eso es x cuadrado menos x a la 3 por el diferencial de x. Ahora bien, luego que tenemos esta parte, entonces nos faltaría multiplicar lo que es el diferencial de x por cada una de las variables que tenemos dentro del paréntesis. Entonces vamos a borrar esta parte aquí. Entonces decimos la integral que va desde 1 hasta 0, si multiplicamos, ahí nos quedará x a la 3 sobre 3 menos x a la 4 sobre 4. Ya que tenemos esta parte, solamente nos falta lo que es evaluar donde está x y de cambiarlo por el 1. Entonces decimos que eso es x a la 3 sobre 3 menos x a la 4 sobre 4, que va desde 1 hasta 0. Ya que tenemos esta parte, aquí nos quedará un tercio y aquí un cuarto, menos un cuarto. Si multiplicamos, eso es 4, 4 menos 3 sobre 2. Eso va a ser 1 sobre 2. Sobre 2. Entonces, la masa en y va a ser igual a 1 sobre 2. 3. Ok. Ya sabemos que el centro de la masa en y
el primer momento de la masa en Y es igual a 1 sobre 2. Ahora vamos a buscar lo que es esta parte de aquí, que es el centroide, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, para buscarlo en X, tiene que ser igual a la masa en Y, el primer momento en Y, sobre la masa. Y en Y, tiene que ser igual a la masa, al primer momento en X, sobre la masa. Ahora bien, con esa fórmula que tenemos, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a buscar en X primero. Y decimos que X va a ser igual a 1 sobre 12. 1 sobre 12 1 sobre 12 sobre 1 sobre 6. Y eso viene siendo igual a 1 medio. Entonces, en X es igual a 1 medio. Entonces, ya que tenemos esta parte, ahora vamos a buscar en Y. Vamos a buscarlo en Y. Y en Y viene siendo que es mx, el momento en X, sobre 15, dividido entre la masa, que es 1 sexto. Y eso va a ser igual a 2 quintos. Gracias por su visita y ahora los dejo con mi compañero para que continúe con el resto de la programación. Saludos, bienvenidos a nuestro canal. En este momento estaremos explicando cómo se calcula el momento de inercia con respecto a un eje. Como dice el encabezado, encuentra el momento de inercia con respecto al eje Y del disco homogéneo de masa M, que se muestra en la figura. Bueno, tenemos lo que es nuestro disco, de menos R a R en X, y de menos Y a Y en Y. ¿Verdad? Entonces tenemos que lo que nos dan es, lo único que nos dan es la masa y el gráfico, la figura. Yo creo que estos datos son suficientes para nosotros encontrar nuestro momento de inercia con respecto al eje Y. Esta es nuestra fórmula. Se me dice que el momento de inercia es igual cuando tenemos solamente a dos ejes, con este disco. Tenemos la integral doble, x cuadrado, cuando es respecto a y, por nuestra densidad, por el diferencial del área. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos lo que es que nuestra densidad, sabemos que es igual a, densidad es igual a masa entre volumen. Podemos decir que el volumen de un disco es igual a nuestra masa y nuestro volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, sustituimos la fórmula en nuestra integral y decimos la integral de menos r a r en x y de menos y a y cuando y es igual a menos r cuadrado menos x cuadrado, y aquí sería r cuadrado menos x cuadrado. Nos preguntaremos de dónde sale esa raíz, ese radical. Bueno, sabemos que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Despejando de acá, tenemos que y cuadrado es igual a r cuadrado menos x cuadrado, y que esto es igual a la raíz de eso. A la de ahí salen mis radicales.
Aquí tenemos x cuadrado y tengo mi densidad, que es igual a masa por pi por radio cuadrado por mi diferencial delta y y delta x. Y tengo mi integral ya planteada. Bien, entonces en este caso tenemos que hacer lo siguiente: decir la integral esto pasa como constante, sale fuera de la integral y me dice que m es igual a m por el radio cuadrado de la integral de menos r a r. Bien, si podemos visualizar, lo que yo tengo que integrar primero es con respecto a y, pero la integral de un diferencial es inversamente al signo de integral. Entonces se puede cancelar este signo con este diferencial. Me va a quedar solamente y. Esto va a quedar como x cuadrado por y diferencial de x, y esto evaluado menos r cuadrado menos x cuadrado, r cuadrado menos x cuadrado. Bien, hasta aquí llegamos bien y decimos que evaluando ese límite, en nuestro límite de integración, tenemos que la integral del pi al cuadrado menos r a r sería igual a x cuadrado. Acá tenemos lo siguiente: y, comenzamos por el límite superior, decimos que y es igual a r cuadrado menos x cuadrado menos es menos r cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Ok, yo tengo que menos y menos es más, ¿verdad? Entonces sería el doble de ese radical, y mirándolo así tendría como m pi r cuadrado integral de menos r a r de 2 veces de x cuadrado por 2 veces ese radical r cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Bien, este 2 puede pasar fuera de la integral también. Me dice que 2m pi r cuadrado r a r de x cuadrado por r cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Y ya teniendo esto acá, pues tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que sustituir en nuestra integral trigonometría, ¿verdad? Entonces ya esto no lo vamos a utilizar tampoco.
Entonces, teniendo esta función, si veían en nuestra gráfica, decía que eso es igual a y. ¿Ven? Porque y despejada de acá el cuadrado, me daba lo que era r cuadrado menos x cuadrado, ¿bien? Esto es y. Entonces diciendo que esta integral es igual a 2m por pi por r cuadrado, la integral de menos r a r de bueno, también tenemos que x es igual a coseno era y es igual a b0. Bien, de x es igual a bt. Entonces, teniendo esto, lo que tenemos es lo siguiente: x cuadrado, tenemos coseno cuadrado, coseno cuadrado, y esto es igual a y al cuadrado. Bien, sería es igual a coseno cuadrado a seno cuadrado. De x, decimos que de teta. Bien. Entonces lo tenemos aquí. Tenemos una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de 2 veces el ángulo es igual a 2, sí, a 2 senos del ángulo el coseno del ángulo. Es una identidad trigonométrica. Pero, si podemos darnos cuenta acá, ambos miembros están al cuadrado. Bien. Si yo le elevo al cuadrado a ambos, bien, y ya elevado al cuadrado, diría que esto sería 4. Sería 4, ¿verdad? Bueno, para mejor claridad vamos a dejar de identidad. Bien. Y aquí diría, esta es la que tengo, ¿verdad? Seno cuadrado de 2 veces el ángulo, estamos todo al cuadrado, es igual a 2 por 2 son 4, ¿verdad? Seno cuadrado por el coseno cuadrado. Es lo que tengo. Esto de acá es lo que tengo acá. Despejando eso, tengo que seno cuadrado por coseno cuadrado es igual a seno cuadrado del ángulo por el coseno cuadrado del ángulo es igual a este que está multiplicando, pasa por acá, dividiendo 1/4 seno cuadrado de 2 veces el ángulo. Sí. Entonces, exacto. Sí. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la integral de menos r a r de nuestra, llamaremos a esto, bueno, vamos a poner 2m pi r cuadrado. Esto que está acá es igual a eso, es igual a 1/4
del seno de 2x al cuadrado de 2 veces el ángulo. Bien. Entonces, diferencial de t. Este cuarto pasa por acá, como si paso para que este cuarto sea fuera del integral, se va a dar la división entre 2 entre 4, sería un medio, ¿verdad? Entonces sería m de 2 pi r cuadrado. Bien. Y de esto tenemos una circunferencia que viene que desde nuestra gráfica era como un disco. Bien. Que viene que de menos pi medio, exacto, de menos pi medio hasta pi medio. Eso es menos r hasta r. Esos son milímetros, entonces digo que es seno exacto. Esto no lo voy a necesitar ya. Y digo ahora lo siguiente. Yo tengo una identidad trigonométrica que me dice, vamos a ponerla, que me dice que el seno cuadrado del ángulo, ¿verdad?, es igual a un medio de 1 menos el coseno de 2 veces el ángulo. Eso es lo que identidad trigonométrica. Se parece, ¿bien? Se parece. La única diferencia es el 2 que está acá, multiplicado por el ángulo. Entonces, por mi argumento, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entonces en ese sentido? Yo diría que seno cuadrado de 2 veces el ángulo. Si aquí yo no tengo ningún número multiplicando el ángulo, y yo sé que en mi identidad trigonométrica me resulta que es coseno de 2 veces el ángulo. Cuando el ángulo está multiplicado por 2, sabemos que ya es el doble, ¿verdad?, que es igual a 4. Entonces me dice que eso es igual a un medio de 1 menos a coseno de 4 veces el ángulo. Creo que entendimos un poco ahí. Entonces, mi integral me quedaría lo siguiente: m de pi r cuadrado de menos pi a medio. Bien. Esto me quedaría como un medio de 1 menos coseno de 4 veces el ángulo. Diferencial de t. Esta ya no necesitaría esto. Como tenemos poco espacio, tendremos que ir borrando. Me disculpa por eso. Y aquí lo que tengo es lo siguiente: ese 1 medio pasaría fuera del integral como m sobre 2pi r cuadrado, ¿ok?, de menos pi medio a pi medio. Y esto me quedaría como 1 menos coseno de 4pi. Diferencial de t. En este integral tengo dos integrales. Bien. Yo diría que m de 2pi r cuadrado
sería lo siguiente. Sería la integral de menos pi medio a pi medio de 1 de teta menos la integral de menos pi medio a pi medio del coseno de 4 diferencial de teta. Dos integrales. Bueno, resolviendo la primera integral, ya anteriormente lo mencionado que diferencial y misil de integral son contrarios, es decir, se eliminan. Entonces, en este caso, diría que este se elimina, lo estoy integrando con respecto a t. Entonces, esto me quedaría como m 2pi r cuadrado por eta o phi y menos la integral del coseno es igual al seno, es igual a seno bien. Entonces esto me queda así, de menos pi medio a pi medio. Teniendo esto, no lo voy a necesitar ya. Diría lo siguiente. Diría, evaluando mi límite, diría que pi medio, esto lo llamaría acá como, bueno, como A. Para no escribirlo tantas veces. Diría que, bueno, diría que menos pi medio, long pi medio, menos pi, menos pi son, no, evaluado primero en pi medio sería menos a seno de 4, diría, si este 4 lo multiplicamos por phi, esto sería 4 por pi medio, esto sería 2. Bien, sería 2. Exacto. Sería 2. Entonces, eso menos, este límite menos, abro corchete, menos, medio, ¿sí? Menos seno de 2, cierro paréntesis. Me está comenzando a fallar el lápiz. Entonces, esta acá, ya no la voy a necesitar, ¿no?
a esto. Entonces lo que tengo es esto, mi límite evaluable. Entonces si yo digo que puedo visualizar que tengo menos y menos son más. Entonces, un medio más un medio me da un entero. Entonces eso sería A, que es esto, ¿no? Multiplicado por fin, por pi, ¿verdad? Y menos y menos más. Bien. Menos y menos más. Y esto queda como, a ver, menos, sí, menos y menos más, creo que se elimina, ¿no? Se elimina. Y esto me queda como, ¿qué sería? A sería M, como 2 pi r cuadrado por pi sería M pi r cuadrado igual había un medio de la integral que decía como que si el seno cuadrado del ángulo es igual a un medio de 1 menos coseno del ángulo, perdón, 2 cosenos del ángulo. Ese medio no lo puse. Entonces, ese medio iba a salir como fuera de la integral. Me disculpo por eso. Entonces sería, de 2 serían 4. Sé que me faltaba algo, entonces sería 4, ¿bien? Y eliminando esto, sería M 4 M. ¿Qué quiere decir? Que la integral de menos r a r, bien, de r cuadrado menos x cuadrado de x de mi densidad, bien, por mi diferencial de área es igual a m 4 r cuadrado. Y esto es de un disco. Hasta aquí mi explicación. Espero que haya sido de utilidad. Bien, para finalizar, el último caso de aplicación de las integrales múltiples que estudiaremos es en el cálculo de probabilidades. Las integrales múltiples realmente tienen varias aplicaciones en el cálculo de probabilidades y en la estadística en general,
pero para los fines nos enfocaremos solo en un tipo. En probabilidades tenemos lo que se llama función de densidad de probabilidad. Una función que tiene una curva, es definida por una curva, y bajo el área de esa curva, en cierto intervalo, nos permite encontrar la probabilidad de que un evento suceda. Esta función tiene las siguientes características. Es una función que debe ser mayor o igual que 0 o debe ser positiva. Es una función que la integral definida de esta, evaluada en todo el conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta infinito, debe ser igual a 1. Nunca puede pasar el 1, ya que las probabilidades nunca pueden ser mayor que 1. O si lo vemos en términos de porcentaje, tanto por ciento, la probabilidad nunca debe ser mayor del 100%. Y por último, la probabilidad de que una variable aleatoria continua, es decir, ya lo explicamos anteriormente, que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, tome un valor en específico, está dada por la integral de la función de densidad de probabilidad evaluada desde A hasta B. Ahora bien, esto es enfocado en el cálculo de una sola variable, el estudio de funciones de una variable, pero tenemos una analogía para más variables, en este caso para dos variables, la llamada función de densidad conjunta, en el que en vez de tener una variable aleatoria continua, podemos tener dos o más variables aleatorias continuas. Las características son muy similares a las anteriores. La función de dos variables debe ser mayor o igual que 0 o positiva. La integral doble de esta función, definida en R2, lo que es equivalente al definida en toda la región delimitada por el plano XY, debe ser igual a 1, al igual que en el caso anterior, porque la probabilidad nunca debe ser mayor que 1. Y por último, la probabilidad de que las variables aleatorias continuas X y Y, es decir, dos eventos, se den simultáneamente bajo ciertas condiciones, es decir, bajo ciertos intervalos, está dada por la integral doble de esta función evaluada tomando estos intervalos como los límites de integración. Entonces, una vez analizada esta introducción teórica, vamos a pasar a un ejercicio para mostrar la aplicación. Tenemos el siguiente ejercicio en el que se nos dice: al estudiar el tipo de partículas que contaminan el aire de una ciudad particular, podemos poner el ejemplo Santo Domingo, se ha determinado que las cantidades X e Y en gramos de partículas de tipo A y B respectivamente, es decir, X corresponde a las partículas de tipo A y Y a las partículas de tipo B, que se contabilizan en los filtros colocados diariamente para tal efecto. Para estudiarlos, son variables aleatorias con función de probabilidad de densidad conjunta dada por la siguiente función definida a trozos. Una función de dos variables que es igual a 3 por X más Y en el intervalo donde X va desde 0 hasta 1 menos Y y Y va desde 0 hasta 1. Y es igual a 0 en cualquier otro caso. Entonces, nos piden que determinemos la probabilidad de que un día determinado se encuentre más de 0.5 gramos de partículas del tipo A y menos de 0.5 gramos de partículas del tipo B. Es decir, estos dos eventos se den simultáneamente bajo esas condiciones. Este sería el gráfico de la región, esta región que nos dicen aquí, donde la función tiene esta forma: 3 por X más Y, todo este triángulo de aquí. Y lo que nos están pidiendo es que la probabilidad de que X sea
mayor de 0.5 y y sea menor de 0.5. Esto está definido por esta parte del triángulo coloreada en un azul un poco más oscuro. Entonces, para encontrar la probabilidad de que esto se dé, necesitamos encontrar el área de esta porción de aquí. Entonces, esto sería, vemos que x empieza desde 0.5 y acaba aquí en esta función de aquí, que es x igual a 1 menos y, porque es la que delimita la función para que tenga esta forma de aquí. Sería el límite superior para x. Si tomamos como referencia el segmento dirigido de aquí, vemos que entra desde 0.5 y sale en 1, x igual a 1 menos y. Y y iría, vemos que tiene que ser menor de 0.5, por lo que su límite superior sería 0.5 y su límite inferior sería 0, ya que vemos aquí en este intervalo que es de la única forma que podría tener esta forma de aquí, que podríamos encontrar el área de esta región. Entonces, una vez obtenidos los límites de integración, tenemos x que va desde 0.5 hasta x igual a 1 menos y que va desde 0 hasta 0.5, pues podemos plantear la integral, que sería esta. Bien, ahora procedemos a evaluar la integral y primero podemos multiplicar este 3 por esta expresión de aquí, 3 por x más 3 por y esta sería la integral. Entonces, primero calculamos la antiderivada de esta parte de aquí con respecto a x, donde primero tendríamos la antiderivada de x, que sería x al cuadrado sobre 2 multiplicado por este 3 de aquí, pues 3 medios por x al cuadrado. La antiderivada de aquí tenemos 3y, que actúa como una constante ya que es con respecto a x, por lo que tendríamos 3 por x por y. Todo esto evaluado desde 0.5 hasta 1 menos y. Entonces, evaluamos primero el límite superior, la expresión evaluada en el límite superior, menos la misma expresión evaluada en el límite inferior. Tenemos esta expresión de aquí. Entonces, podemos desarrollar esta parte de aquí y multiplicarla por este 3 medios. Este producto también se puede hacer aquí y desarrollar todo esto de aquí, lo cual sería un poco largo, pero al hacerlo y simplificar obtendríamos este resultado de aquí, menos 3 medios y al cuadrado más 9 octavos menos 3 medios por y. Aquí tenemos estos resultados en fracciones, teniendo en cuenta que aquí teníamos por ejemplo 0.5 que es decimal, pero lo que hicimos fue convertirlo a fracciones para trabajar más fácil los cálculos hasta llegar al final. Entonces buscamos la antiderivada de esta expresión de aquí ahora con respecto a y obtendríamos la antiderivada de y al cuadrado, pues sería y al cubo sobre 3, y ese 3 se simplifica con este 3 de aquí, pues sería menos 1 medio por y al cubo. Aquí tenemos 9 octavos, su antiderivada sería pues 9 octavos por y aquí menos 3 medios por y, la antiderivada de y es y al cuadrado sobre 2, y el 2 se multiplicaría con este 2 de aquí, pues tendríamos 3 cuartos menos 3 cuartos por y al cuadrado, tal y como vemos aquí. Todo eso evaluado desde 0 hasta 0.5. Entonces, vemos que si evaluamos en 0, ya que todos estos términos tienen y, pues se anularían. Solamente tenemos que evaluar en 0.5, como se ve aquí. Entonces tenemos toda esta expresión de aquí. Podemos utilizar la calculadora y al evaluar todo esto nos da como resultado 0.3125. Entonces, esto de manera de respuesta
El problema que teníamos al inicio sería la probabilidad de que se encuentren más de 0.5 gramos de partículas de tipo A y menos de 0.5 gramos de partículas de tipo B en un determinado día es de 0.3125 o 0.3 podríamos decir. Pero para que se entienda un poco mejor, de una manera más simple, podemos llevarlo a términos de porcentaje, de tanto por ciento. Entonces, eso es equivalente a decir que la probabilidad de que estos eventos se den simultáneamente es de 31.25%.